Tenemos otro tema, señores, que vamos a tratar ahora, que también es un tema de- de corrupción y de la justicia dominicana. El caso de SENASA. SENASA es una institución que se creó para darle una facilidad de seguro de salud a las personas de escasos recursos. Exacto. Entonces, este sistema, al manejar millones de personas, maneja un presupuesto Bastante amplio. bien grande y según las investigaciones que se tienen hasta el momento, desde el 2022 hasta la fecha, 2 años aproximadamente, se ha descubierto una malversación de los fondos de SENASA a través de toda una estructura eh, corrupta Sí, en el que hay involucradas más de 100 empresas que fueron creadas a partir del 2022 imagínense. con el propósito de servir de prestadora de servicios para SENASA, en las cuales se utilizaban para sobrevaluar cosas, para pagar un sinnúmero de servicios que no eran Que no reales. eran reales, sí. Que eso es lo más, que es una de las cosas más tristes. Bueno, bajo este esquema, realmente exacto, sobre todo hay muchos médicos también que se han prestado para este tipo de estafa. Porque, bueno, exacto, hay muchas personas que supuestamente usaban su cupo de Senasa, porque esto se tiene que ver que es como que mensualmente todo el mundo tiene Sí. una cantidad de dinero para sus medicamentos y bueno, y muchas de estas personas sin darse cuenta le salían sus cupos Que lo habían que lo usado habían sin usado usar. y no era así. Intervenciones que supuestamente se hacían y no era así, pero es que había un esquema detrás que hacía que todo eso pasara. Mira, yo te digo algo, yo este caso de Senasa, a mí, una de las cosas que veo es el tema del involucrado, el señor Antonio Jacín, Santiago, Santiago Santiago. Jacín, perdón. Eh, aquí más allá del tema de la corrupción y del todo el desfalco brutal que están haciendo, de hecho, se habla de que este puede ser o es el caso de corrupción más grande que se ha sabido aquí en la República Dominicana en los últimos tiempos. Pero más allá del tema del dinero, del desfalco, eh, mira, hay que mirar también cómo este señor siendo un brazo amigo, eh, y además desde el punto de vista de trabajo y en la política Sí. del señor presidente Luis Abinader, como si uno revisa la historia, el señor Santiago Jacín viene siendo un brazo, la mano derecha de Luis Abinader desde el momento en que políticamente el actual presidente empezó su camino para llegar a lo que es Bueno, él tiene hoy. un camino de más de 30 años en el área de la salud. Siendo él, bueno, además que exacto, él es Él es médico, médico, ese ortopeda. ortopeda, pero yo estuve viendo todo su background, me di cuenta de cómo fueron él y el presidente codo a codo, lo que fue la fundación del partido, la salida de ellos de lo que fue el PRD, o sea, todo el trabajo. Imagínate tú tener años con alguien creando y creando una estructura para llegar y tener lo que en algún momento quizás ellos dos se plantearon. Desde el momento que salieron del Sí. PRD, habrán dicho, bueno, vamos a trabajar codo a codo, a sumar fuerzas, a sumar alianzas, a sumar todo, y que esa persona, el sol de hoy, en un puesto tan importante con una institución, como tú dices, tan importante para el país, hoy esté siendo acusada de este esquema de corrupción y que, bueno, y que ya veremos si realmente él va a pagar cárcel o no, porque hasta ahora Bueno, él está detenido todavía, ¿no? Se sí, espera sí. lo que es la medida de coerción, pero yo quisiera que también nos enfoquemos en que nos demos cuenta que cuando nosotros tenemos personas de confianza, sí, se dan casos en que, por eso que siempre se habla de que los negocios y las amistades tienen que haber una línea bien trazada donde realmente no se mezclen las cosas, porque bueno, esa frase del presidente creo que quedó marcada para siempre, ¿no? Tengo amigos, pero no cómplices. Creo que es una frase que desde que él la dijo, quedó en la memoria de todos y es así. Hay que tener amigos, pero nunca cómplices. Y creo que para él ha de haber sido un golpe
muy fuerte, porque más allá, repito, más allá de lo que es el costo político que esto puede tener para el PRM de caras a lo que va a ser las próximas elecciones, cuando ya este periodo se termine, aunque estamos hablando que todavía faltan 3 años, ¿no? Sí, este es el primer año de este nuevo Y periodo. como sabemos que estamos también en un mundo donde una noticia va tapando la otra, yo creo que de aquí a 3 años no se sabe si esto puede tener un costo, pero yo creo que más allá, repito, de lo político, lo económico, hay que darse cuenta de que hay en el tema de los negocios, en el tema de hasta de uno crear algo con gente cercana, hay que tener las cosas bien claras porque se dan casos como este donde la persona que tú menos esperas te puede dar un golpe como este. Mira, lamentablemente nosotros vivimos en un país corrupto. No solamente los Todos políticos, los países sufren de corrupción, las Israel, todos personas los países. aquí son corruptas. El ciudadano aquí es corrupto, en sentido general. No es que no hayan personas honradas. No, Pero aquí, exacto, aquí no todo el cualquier mundo. persona, con facilidad, tú le preguntas, ¿qué tú haces si a ti te nombran en el gobierno? Búscame lo mío. Búscame lo mío, exacto. Es decir, hay una idiosincrasia de la corrupción aquí, que la gente lo ve como algo normal. Aquí se voltea ahí enfrente un camión de productos Y sale la gente a y sale la agarrar. doña Sí, seria del barrio sí. a coger las cosas que están ahí. Entonces, lamentablemente, cuando nosotros tenemos una sociedad corrupta, esos entes de la sociedad son los que ocupan los puestos políticos y van a ser corruptos también. Si tienen la oportunidad, como en este caso, estamos hablando que el presupuesto para el 2025 de Senasa fue de 19 mil millones. Eso es una locura Una a locura, nivel de sí. dinero. Y eso sin meter seguramente Bueno, dinero que entra también pues, ellos tuvieron préstamos préstamos este año de adicionales 30 y mil todo. millones en préstamos. Estamos Imagínate, hablando del doble, imagínate. de casi el doble De lo que fue el del presupuesto Imagínate. a nivel de préstamo. Entonces, lamentablemente, la corrupción no funciona con una sola persona. Es un entramado. Ah, juro, siempre tiene que haber, Tú, sí. estamos hablando desde el más pequeñito, vamos a limitarnos a una institución. Desde el más pequeñito en la institución hasta el más grande, tienen que estar involucrados para que eso funcione. En casos como este, tan grande, obviamente, por eso es que fíjate que en este caso en particular, de una vez fueron a las cabezas grandes. ¿Por qué? Porque es Claro. que el desfalco era demasiado Pero ahí grande y hay, la entrada era muy ahí grande. hasta los chiquitos están involucrados. No, obviamente que hay chiquitos que van a estar. Y como se sabe siempre, en el sector público, cuando hay eventos de corrupción como este, no existe corrupción en el sector público sin que haya Claro. también un corrupto del lado privado, que no ha Claro. salido todavía, porque hasta Bueno, ahora... ahí Bueno, están sí, las empresas. hay unas empresas involucradas, pero esto tiene que Hay tener... 100 empresas ya Esto identificadas. tiene que abarcar muchos otros sectores en el área de la salud que seguramente todavía, obviamente, estos Bueno, trabajos deben ser sonó, todavía muy dentro de continuados. la parte pública sonó mucho, aunque todavía no ha recibido ningún tipo de procesamiento legal, el dueño de la farmacia GBC. Sonó Bueno, en este caso. Es una farmacia que generó mucha suspicacia por su la forma en que crecimiento se- exponencial. sí, demasiado rápido. Salió y de repente Sí. estaban incluso en lugares que cuando tú haces un análisis, tú dices, ven acá, pero ¿cómo es que tú tienes una farmacia a 20, a 100 metros de otra? Por ejemplo, aquí en Como que Camino si- Chiquito Como si fuese un colmado. hay una farmacia al lado del negocio Chancho Gusto, que está ahí. Ajá. Cruzas la calle, está el Nacional y hay una farmacia dentro del Nacional. A una distancia de menos de 100 metros hay Menos de dos 100. farmacias. Tú dices, óyeme, ¿cuál fue el análisis de mercado que ellos determinaron que necesitaban dos farmacias En menos de 100 metros. en menos de 100 Sí, metros? sí, sí. Y como ese, hay varios lugares donde hay farmacias súper cerca. Exacto. Entonces, cosas como esas generan Generan, suspicacia. sí, La sí. gente, pues, acá, pero este crecimiento, esta cosa. Entonces, ahora al sonar con En este un caso tema como de este, sí. la gente le da mucha... No, empieza como a atar cabos en decir, bueno, Exacto. si esta gente está involucrada en esto, ya sabemos cómo fue que creció. Y tú sabes que hay una parte que tú estabas diciendo, el tema de las personas. Y repito, este caso hay que sacarlo de lo que es nada más la parte técnica del caso, sino que ese mensaje que se envía a la población es ese. ¿Ok? O sea, fíjate cómo cuando uno ve casos como este, ¿qué queda para el que está afuera, para los que estamos mirando? ¿Ok? En decir, bueno, fíjate que es que
para que se llega a esos puestos y para que se llegue a esos lugares, muchos jóvenes hoy dirían, bueno, se llega también para eso. O sea, el mensaje que se le envía a la población, a los jóvenes, sobre todo los que hoy están estudiando para algo, a veces pasa eso. Entonces, sí, bueno, yo creo que sí, voy a estudiar y voy a graduarme, pero en lo que vea una oportunidad de yo meterme en política, lo voy a hacer. Es que algo cultural, aquí es difícil. Mira que eso. Pero es que eso. Yo te voy a poner un caso. Pero es que eso pasa en todos los países del mundo, te lo puedo decir. Yo creo que hasta en el país más derechito. Sí, en todos los lados hay corrupción. Lo que pasa es que en los países de nosotros se nos va la mano. Mira, sí. Yo te voy a poner un caso. Yo tengo un amigo, él tiene un negocio y él vende diferentes cosas así para la casa, hace detergente y cosas así. Entonces, él compró un saco de ACE. Él necesitaba dividir ese saco en libras, en funda de libras. Entonces, le dice a un señor de un negocio al lado que si podía usar el peso de él para dividirlo en libras. Exacto. Entonces, él me dice a mí, hazme el favor, toma toda esta funda y échalo de a una libra. De a una libra. Y yo comienzo ahí en mi peso, era un peso digital, y yo le estoy echando poquito hasta que llega a la libra. El dueño del negocio donde está el peso me ve que yo estoy haciendo eso. Y viene y me dice, ¿y por qué tú estás llegando hasta la libra? Deja eso en 70 y ya. Y yo le dije, pero ¿cómo que lo deja en 70? Porque en 70 no es una libra. Me dice, ¿y quién se va a dar cuenta de eso? Imagínate tú. Fíjate que él quería que yo le quitara 30 gramos. 30 gramos. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que él no se está beneficiando de ese ACE. Ese ACE no es de él. Él simplemente está prestando el peso. Ajá. Quien se beneficiaría del robo es el otro negocio. El otro negocio. Pero mira cómo está la cultura de la gente. Claro, que él está actuando como él lo hace. Como él lo hace. Él está respondiendo a lo que él es. Pero mira cómo él está fomentando en mí y en el otro negocio esa cultura del robo. Sí, sí. Y tú vas a cualquier lugar donde tengan peso y fácilmente esos pesos están truqueados. De hecho, yo me paré los otros días a comprar una batata asada que la esposa mía le gusta. O sea, y aquí fíjate, tú quedas, persona así que le pase eso como te pasó a ti, tú te puedes sentir como que, wow, qué tonto soy yo. Sí, y tú eres el que lo está haciendo. Pero el que bien tiene sus convicciones y sus valores no se va a dañar por eso. Eso se ve todos los días. Bien. Y con muchas cosas, por ejemplo, robarse la luz. Yo aquí me quejaba los otros días que la luz me llegó muy cara. ¿Qué me estaban diciendo una gente? Robarte la luz, no seas pendejo. Por los aires. Entonces, por lo directo. Aquí, lamentablemente, en nuestro país, hay una cultura de la corrupción. Y te lo está diciendo una persona que la gloria sea de Dios. Amén. Puedo decir que yo nunca, por lo menos que recuerde, nunca he hecho ningún acto de corrupción. A nivel de dinero. Sí, exactamente. A nivel de dinero. Sí. Nunca he engañado a nadie. Al contrario, a mí me han engañado muchas veces. Así es que uno tiene que irse a dormir. Yo te puedo decir que nadie puede decir nunca que yo le debía 6 y le di 5 o que yo hice algo. Pero a sabiendas de mi condición, también reconozco que estamos en una cultura donde es normal tú querer engañar al otro. Te decía lo de la batata asada. Yo me paré a comprar la batata. Eso fue antes de ayer. Y cuando el tipo quitó la batata del peso, el peso tenía 1/4. Pasado. Es decir, descaradamente. Y yo lo vi, él me entregó mi cosa. A mí me dio ganas como decirle, viejo, pero ponle un chismeno, porque 1/4 es la mitad de una libra, de media libra. Ajá, pero fíjate que ahí está el error Entonces, ¿por qué no decirlo? Yo lo pensé en decir, pero dije, por no meterme en problemas. Fácilmente genera una discusión innecesaria. Entonces nos hacemos parte del problema también. Pero es lo que te digo, nosotros tenemos esa cultura y lamentablemente los políticos que tenemos, no digo que todos sean corruptos, porque no todos son corruptos. En política sí hay gente pero los políticos que tenemos salen de la sociedad y si la sociedad está dañada, ellos no van a estar sanos, lamentablemente. Entonces, ahora, este caso lamentablemente afecta de manera directa e indirecta a muchísima gente, porque todos los actos de corrupción a todos nos afectan, pero en este caso nosotros tenemos un déficit en esta institución que ha limitado que muchas personas que recibían medicamentos de alto costo, es decir, medicamentos que cuestan 200,000, 300,000 pesos, que los recibían gratis a través del sistema de SENASA, no hayan podido recibirlo porque tienen un déficit de más de 1.700 millones. Entonces, cuando tú escuchas
que tú tienes un déficit de 1.700 millones y no puedes cubrir los medicamentos de alto costo, entonces tú tienes un caso de corrupción de miles y miles y miles y miles de millones. Tú dices, wow, están no solamente robándole a la gente, dejando que gente se muera, porque no puede recibir esos medicamentos de alto costo que son para enfermedades graves. Que ya son exactamente. Entonces, es un efecto en diversas direcciones que genera este caso de corrupción. Pero aquí también se ve que SENASA como institución es una institución fuerte, porque es una de las mejores instituciones del país. Porque de hecho, a pesar de todo lo que está pasando, porque no podemos decir de lo que pasó, sino de lo que está pasando, y seguirá, claro, y aquí van a seguir saliendo cosas, por lo menos hay que decir que, bueno, SENASA sigue prestando su servicio, la gente lo sigue usando y sigue cubriendo. Es que tiene más de 2 millones de personas. Exactamente, porque afiliadas. Ahí sí hubiese sido realmente un caso aún más triste. Y hoy se estuviesen contando, sí, ya como dice, por pila, personas falleciendo, porque imagínate un sistema que te diga, no, ya va, hay que detenerlo, no podemos seguir cubriendo enfermedades ni cubriendo nada. Por lo menos ahí están las personas pudiendo usar el servicio. Pero aquí van a seguir saliendo cosas y es una institución fuerte. Muy triste. Es una institución fuerte, pero aquí yo estoy viendo unas proyecciones del déficit que pudiera llevar a SENASA a quebrar. Bueno, estamos hablando de una proyección de 6.900 millones lo que pasa es que siempre, un déficit. Siempre va a ser rescatado, porque es una institución pública. Claro, claro, pero... Lo que hay que prender la impresora y después sacarle todo eso al bolsillo al ciudadano y ya. Pero tú sabes las implicaciones que tiene todo eso. No estamos hablando de 2 millones ni 3 millones, son claro. 6.900 millones. Sí, una proyección que pudiera ser mucho más, pudiera ser menos, pero... 6.900 millones que tú tengas que meter para salvar una institución. Luego se mete. Pero agrégale que tal vez tú salves la institución, pero los servicios van a decaer. Mira lo que ha pasado con los medicamentos de alto costo. Sí, sí. Han bajado... Por eso, pero es un caso puntual. Exacto. La gran mayoría de los servicios no son de alto costo. La gran mayoría. No, claro. Entonces, pero mientras esa estructura se mantenga ahí, pero tenlo por seguro que si salvan bancos, ¿qué quedará para salvar? Una institución como esta va a ser salvada. Además, ya está siendo rescatada seguramente. Bueno, esperemos que nuestros políticos, como decía el cantante fallecido ya, Luis Terror Díaz, Uepa. Algún día ajoicarán lo blanco. Algún día ajoicarán lo blanco. Haciendo referencia, sin hacer un matiz racista, pero cuando se refería a lo blanco, se refería a la gente de cuello blanco. Al delincuente, al delincuente de cuello blanco, que lamentablemente, como hablábamos ahorita, en sistemas tan débiles como el nuestro, esas personas reciben muy poca justicia. Sí. Se salen casi siempre con la suya. Casi siempre así. Pero tenemos la esperanza, para por lo menos tener algo, de que algún día ajoicarán los blancos.